Un viaje sin distancia, por Robert Schoch. Entre septiembre de 1972, en que acabó la transcripción del libro, y marzo siguiente, Bill mostró el material tan solo a 4 personas. Hugh Lynn Case, un sacerdote católico llamado Padre Michael, que era alumno de uno de los cursos de graduado impartidos por él, y 2 amigos íntimos. Cada una de estas personas tuvo una reacción positiva, pero muy diferente ante el curso. Sus 2 amigos encontraron el material interesante a nivel intelectual, pero no deseaban trabajar con las lecciones. Por su parte, Hugh Lynn sintió que el trabajo era tremendamente importante y que sus contenidos le indicaban que tenía el potencial de cambiar a miles de personas, mientras que el sacerdote, que tenía una cierta preparación en el estudio de las religiones y el misticismo, encontró que el curso estaba en completa armonía con las grandes enseñanzas místicas de Oriente y sintió que las lecciones estaban concebidas con brillantez. Bill tuvo problemas para convencer a Helen de que le permitiera enseñar el curso a cada uno de ellos, y como no tenía ganas de seguir manteniendo discusiones de este tipo, decidió no mostrárselo a más personas. El curso volvió al archivador y allí se quedó guardado para lo que el futuro le deparase. En septiembre, cuando el curso se completó, Bill leyó en una revista especializada un artículo titulado Misticismo y esquizofrenia, escrito por un médico y psicólogo llamado Ken Wapnick. Bill pensó que el artículo le resultaría fascinante al padre Michael y se lo hizo llegar sin darle más importancia. Este, sin embargo, pensó mucho sobre las ideas del artículo y sobre su autor. Ken Wapnick tenía 30 años y hacía 4 que se había doctorado en psicología. Nació y se crió en la fe judía, pero a mediados de 1972 tuvo una profunda experiencia mística que le llevó a saber que tenía que hacerse católico. Se bautizó oficialmente en octubre de aquel año y el sacerdote que le bautizó tenía en tan alta estima este nuevo converso que comentó a su amigo, el padre Michael, con quien estaba asistiendo a un curso por aquel tiempo, de lo bello que había sido el bautizo de un psicólogo llamado Dr. Wapnick. El padre Michael reconoció el nombre inmediatamente y le dijo a su amigo que le gustaría mucho conocer al Dr. Wapnick. El sacerdote expresó que le gustaría mucho presentarlos, pero que el Dr. Wapnick estaba planeando irse a Israel y no sabía cómo tendría programado el tiempo que le quedaba. En cualquier caso, le daría su teléfono e intentaría que pudieran ponerse en contacto. Unos días después, Ken llamó a Michael y acordaron una fecha para verse. De forma inmediata sintieron una afinidad mutua y pronto se hicieron amigos. A lo largo de sus debates sobre psicología y misticismo, el padre Michael pensó que a Ken le gustaría conocer a 2 amigos suyos psicólogos y pocas noches antes de que saliera para Israel le presentó a Helen y a Bill. El encuentro ocurrió en el apartamento de Bill después de cenar. La conversación giraba predominantemente en torno a temas profesionales y teorías, pero en un momento dado Bill mencionó el material que Helen había transcrito y preguntó a Ken si le gustaría echarle un vistazo. Cuando Ken vio el volumen del manuscrito, señaló educadamente que solo tenía unos días antes de irse y que no
le quedaba tiempo para hojearlo de la forma que le gustaría. Sin embargo, al llegar a Israel se encontró pensando con mucha frecuencia sobre el manuscrito que Billy había mencionado. No sabía por qué pensaba tanto en él, pero lo seguía teniendo en mente, y decidió que cuando volviera a Estados Unidos debería localizar a Bill y examinar en detalle su contenido. Ken Wapnick pasó más de 5 meses en Israel, de los cuales 3 y medio permaneció en un monasterio trapense y 5 semanas en otro monasterio que estaba en la cima de una montaña en la Baja Galilea. Este último había sido creado para desarrollar una comunidad en la que musulmanes, cristianos y judíos vivieran y rezaran juntos. La misa y las oraciones comunitarias se celebraban en hebreo y Ken se sentía bien en aquel lugar. Pensó que podía ser su punto de destino. Sin embargo, en marzo de 1973 se sintió guiado a volver a Estados Unidos. La guía únicamente le dijo que debía volver, pero él pensó que había 3 razones para ello: mejorar las relaciones con su familia, renovar las relaciones con sus amigos y ver el manuscrito que Bill había mencionado unos días antes de irse de Nueva York y que había permanecido en su mente a lo largo de toda su estancia en Israel. Al volver a Nueva York, no sabía cuánto tiempo se quedaría en los Estados Unidos. Sentía que era un viaje de visita y que volvería a Israel, quizá para vivir en aquel monasterio por un periodo de tiempo indefinido. El padre Michael lo recogió en el aeropuerto y una de las primeras cosas que Ken le dijo era que quería ver a Bill Thetford y aquel manuscrito que le había mostrado. 5 días después, Bill le pasó el manuscrito de 1500 páginas y Ken descubrió que se llamaba Un curso de milagros. Durante los 2 meses y medio siguientes, Ken apenas hizo otra cosa que leer el manuscrito. A lo largo de aquel periodo fue sintiendo cada vez más claramente que su vida espiritual estaba de alguna manera conectada con ese material y que no iba a volver a Israel para quedarse ni para residir una larga temporada. Cuando acabó de leer el curso completo, tenía claros los pasos a dar en su vida. Viajaría a Israel para zanjar algunos temas que habían quedado inconclusos y después volvería a Nueva York para trabajar junto a Helen y Bill en el curso. También sintió que era importante que Helen y Bill visitaran Israel y le sugirió que lo hicieran mientras él estaba allí, para así poder mostrarles lo que él consideraba los lugares más significativos. Tanto Helen como Bill tenían vacaciones y como ambos tenían deseos de visitar Tierra Santa, pensaron que la invitación de Ken de hacer de guía daría al viaje una dimensión añadida que de otra manera no hubieran podido disfrutar. La tercera semana de agosto de 1973, un mes después de que Ken hubiera vuelto a Israel y a pesar de las aprehensiones de Helen en relación al legendario calor estival israelí, Bill, Helen y Louis embarcaron en un avión rumbo a Tel Aviv. Helen, a pesar de quejarse continuamente del calor insoportable, participó plenamente en los planes que les propuso Ken, resultándole especialmente conmovedora la visita a Qumran, el lugar donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Al acercarse al lugar donde fueron hallados los manuscritos, Helen se detuvo visiblemente conmovida. Se quedó mirando a la apertura de la cueva y repentinamente rompió a llorar. Aunque Louis y Bill intentaron consolarla, no pudo articular palabra durante 5 minutos y cuando por fin retomó la compostura, hablaba tan bajo que los demás tenían que esforzarse mucho para oírla. «Esta es la cueva», dijo con voz temblorosa. «Esta es la cueva donde vi el pergamino que decía Dios es». Nadie dijo una palabra, no había nada que decir.
un rato después, impregnados del ambiente histórico que rodea al Mar Muerto, Helen comenzó a decirse a sí misma: «¿Sabes? Le pasa algo al nivel del agua. Está muy bajo y antes solía estar mucho más alta». Bill, que no tomaba a la ligera ningún pensamiento de Helen, abrió una guía que había comprado a su llegada a Israel y comenzó a hojearla. «Muy interesante», Helen comentó. «Aquí dice que en los tiempos de los esenios el nivel del agua del Mar Muerto era mucho más alto». Todos se quedaron en silencio y por fin Helen, muy emocionada, dijo: «Este es el lugar más sagrado de la tierra». Después de un rato continuaron moviéndose por allí y unos minutos más tarde, en la misma zona, Helen volvió a detenerse de repente frente a otras ruinas. Miró al frente hacia una suave depresión en el terreno y fijó la vista en una antigua tumba. «Esto me resulta muy familiar. Quiero ir allí y echar un vistazo», dijo. Antes de que pudiera dar más de 2 pasos, la voz que ya le había hecho muy familiar le dijo de repente: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Helen se detuvo sabiendo muy bien a qué se refería. Las experiencias vividas por Helen en Israel, a pesar de su intensidad emocional, a la larga no tuvieron efecto en su actitud hacia Dios, la reencarnación o cualquier otra cuestión espiritual. No podía llegar al impacto de tales experiencias, pero sus creencias e ideas respecto a Dios siguieron siendo tan ambiguas como siempre. Helen, Louise, Bill y Ken volvieron juntos a Nueva York a primeros de septiembre. Ken se sentía instintivamente atraído hacia el centro médico, aunque Bill hubiera dicho que veía muy difícil que tuviera trabajo para él. Pensó que como tenía algo de dinero ahorrado e iba a vivir en un hotel católico muy barato de Manhattan Oeste, sus acciones en el futuro inmediato no se verían condicionadas por el hecho de no tener un empleo remunerado, y el tirón del manuscrito era tan grande que sabía que se dedicaría a él sin importarle los obstáculos que aparecieran en su camino. A mediados de ese mismo mes, Ken comenzó a ir al centro médico cada día, aunque no tenía un trabajo oficial. Pasaba el día leyendo y releyendo cuidadosamente cada sección del manuscrito y discutiendo con Helen lo que pensaba que había que hacer para asegurarse de que el material fuera totalmente claro. Fue una labor que solo se pudo realizar a través de una dedicación total y mucho amor. Pasaron más de 1000 horas determinando la puntuación precisa y lo que debía ir en mayúsculas. Asimismo, Ken dedicó mucho tiempo a revisar y pulir las particiones de las secciones y los encabezamientos que Helen y Bill habían insertado el año anterior. Aunque Helen y Bill hicieron un primer trabajo de dividir el manuscrito en secciones, ninguno de ellos estaba completamente satisfecho con el resultado, con lo que Ken asumió la tarea de conseguir la colaboración de Helen para asegurarse de que los encabezamientos estuvieran en armonía con la pureza de contenidos del curso. Si no llegaban a un acuerdo, Ken y Helen preguntaban a su guía interna y las respuestas recibidas por cada uno de ellos siempre coincidían.